Ayer se dio a conocer, en horas de la noche, porque fue a las 10 de la noche, Bernardo Vega dio a conocer su encuesta política de la firma Mark Penn con el grupo SIN, en el que se resaltan algunos aspectos del comportamiento político dominicano. Claro, hay que decir que la encuesta apenas se está publicando los primeros resultados que ellos consideraron que debían darse a conocer, porque en el nivel municipal ellos también van a dar a conocer cada día, durante toda esta semana, los resultados de esta encuesta. Hay una primera gráfica en el que ellos presentan cuáles son las personas que tienen mayor o menor nivel de favorabilidad. Ese es un concepto que se ha utilizado y que se utiliza con frecuencia para determinar quién resulta más favorable, quién resulta más desfavorable. Esto quiere decir buena visión o buena opinión sobre un personaje, la opinión que tiene la gente o mala opinión negativa sobre un personaje. ¿Y quiénes son las personas que tienen mayor nivel de favorabilidad de acuerdo con esta encuesta? En primer lugar, Luis Abinader, que tiene un nivel de favorabilidad bastante alto, es el más alto de todos, de acuerdo con los resultados de esta encuesta. Tiene un 33%. Así es, un 33%. Tú me vas a ayudar. En segundo lugar, dice él, está David Collado. En tercer lugar está Margarita Cedeño de Fernández. Y en cuarto y quinto lugar está el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana. Luego está Danilo Medina, Johnny Ventura, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández. Bueno, ahí los amigos lo tienen en pantalla. La Fuerza del Pueblo, Carolina Mejía, etc. Y en el sentido contrario, ¿quiénes son los que tienen menor nivel de favorabilidad? Es decir, hay que hablar en este caso, la tasa de rechazo más alta. Aquí aparece en primer lugar, en sentido desfavorable, Miguel Vargas Maldonado. Es la más baja, de hecho. No, es la más alta. Ah, dentro de la desfavorabilidad. Exactamente. Sí. En segundo lugar está Kiki Antún. Y vaya usted a saber cuál es la sorpresa. En tercer lugar aparece el candidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras. En cuarto lugar, el Partido Reformista. En quinto lugar, el Partido Revolucionario Dominicano. Y luego está Ramfis Trujillo, Guillermo Moreno, Hipólito Mejía. Bueno. Esos son los niveles, digamos, negativos, de acuerdo con los resultados de esta encuesta. Leonel Fernández, perdón, ¿en qué posición se encuentra? Bueno, Leonel Fernández está en un nivel desfavorable. No, está como a la mitad. Está más o menos como a la mitad. Después de Gonzalo Castillo está Leonel Fernández y debajo de Leonel Fernández está la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Sí. Ahí tiene. Luego, en el caso de ¿por cuál partido simpatiza usted? En el caso de los partidos, no de los candidatos, en este caso aparece en primer lugar el Partido Revolucionario Moderno. Tiene un 36%. 37%. 37%. Y en segundo lugar aparece el Partido de la Liberación Dominicana, con un 31%. En tercer lugar, bastante lejos, Leonel Fernández, con un 11%. De manera que, como partido, no es Leonel Fernández, dice la Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Como partido. Mira, como partido. Luego está el PRD y sus aliados con 0.03, es decir, un 3%. Un 3%. Mira, de alguna manera esta encuesta de Mark Penn pues va acorde, ¿verdad?, casi con el sentir de la gente. En el caso de la, vamos a llamarle popularidad o favorabilidad, que es el término que utilizan en la encuesta,
tanto Margarita Cedeño de Fernández como David Collado han sido personas que se han mantenido en boca de la gente de manera positiva. Sí. En el caso de Luis Abinader, bueno, pues se trata del principal candidato de la oposición y por ende se entiende, además de que se está hablando mucho de la posible transición a un gobierno que sea, en este caso, opositor, pues eso le da un empuje extra. Y sobre la tasa de rechazo, lo mismo. Miguel Vargas, por ejemplo, es un político que no ha contado en los últimos años con un favor de la gente respecto a lo que a política se refiere. Y asimismo, Leonel Fernández se ha mantenido como una figura que tiene sus luces y sombras, y así mismo la gente lo expresa. Mira, un dato relevante de esta encuesta, y creo que es la única encuesta que registra estos datos tan altos en el caso de David Collado. Está en segundo lugar en nivel de favorabilidad en esta encuesta. Y cuando se le pregunta a las personas si David Collado debe ser candidato a la presidencia de la República, dice la encuesta que un 46% entiende que sí, que debe ser candidato a la presidencia de la República. Luego, el otro dato también importante que revela es que es un 63% el número de dominicanos o de personas. De cada 100, 63 ciudadanos dominicanos dicen que no están inscritos, ni simpatizan o ni están adheridos a ningún partido político. Son independientes. Es decir, se declaran independientes. Sí, otro dato interesante que da esta encuesta de Mark Penn es que hay un 80% de los encuestados que dicen que acudirán a la votación. Es un dato bastante sorprendente. Sí, porque no son los números que se manejan especialmente en las elecciones municipales. Bueno, es una expresión mucho más alta. Es probable que sea así porque estas elecciones son diferentes. Son diferentes en el sentido de la gran cantidad de candidatos y el esfuerzo que se hace desde la base para concitar apoyo en la sociedad. Son más de 4.000 candidatos, son elecciones municipales en primer lugar en febrero y elecciones congresuales y presidenciales en el mes de mayo. De manera que en este caso también habría que anotar que se está poniendo en práctica una nueva legislación electoral. Yo creo que son elementos sumamente notables. Y la última parte de la encuesta está destinada a determinar qué piensa la sociedad sobre César el Abusador. Sí, da un dato que a vista de todo, no, uno se causa gracia, pero realmente es escandaloso. El 51% de las personas que fueron encuestadas entienden que hubo algún tipo de colaboración por parte de la Policía Nacional y del Ejército para el encubrimiento de César el Abusador, lo cual es gravísimo. Eso refleja cómo las personas reciben a estas instituciones que se supone deben preservar a la sociedad y que se entienda que están siendo utilizadas para preservar a una persona que además es un ser que es investigado por narcotráfico. Es terrible que en un país se entienda eso. Es decir, la percepción que quedó es que las autoridades ayudaron a escapar a César el Abusador. Narcotraficante, identificado por Estados Unidos como una persona sumamente peligrosa, no se pudo apresar aquí en el país y posteriormente en Cartagena llegó allá y fue apresado por las autoridades, después de que hubiese un atentado en su contra. Sí. Quiero decir, pero bueno. Muy bien, estos datos obviamente que deberán estar acompañados con resultados sobre qué va a pasar en el nivel municipal. Por lo menos no pensemos que Mark Penn y Bernardo Vega van a hacer el conteo en todos los municipios, pero por lo menos en el Distrito Nacional y en Santiago tal vez lo hicieron. No, es la explicación que tiene el hecho de que David Collado sacaron 46%. ¿Verdad? Cuando se le pregunta si debería ser candidato a la presidencia. Aunque es evidente que la encuesta tiene una focalización en el caso de David Collado. Así es, sí. Definitivamente. Pero bueno, parece que David Collado, de todos modos, no hay que negarlo. David Collado es una miembro popular del Partido Revolucionario Moderno, así es. Aunque fue inscrito en primer lugar como candidato por el Partido Reformista
en las pasadas elecciones, que las ganó. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar con el caso de David Collado, porque aunque se ha estado hablando de que él va a ser inscrito como candidato presidencial, parece que eso no va a ser posible. Bueno, tenemos que ir a la pausa. La Conferencia del Episcopado Dominicano emitió en el día de ayer, anoche, una carta pastoral con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Y además, con motivo del proceso electoral en el que estamos, conmemorando, además, el 60 aniversario de la emisión de la carta pastoral de 1961, que fue la última carta pastoral emitida por la Conferencia del Episcopado Dominicano, censurando la dictadura de Trujillo y en particular censurando la represión que se había desatado en esos días, no solamente contra seminaristas y personas del ámbito de la vida política, sino también contra sacerdotes y contra obispos dominicanos. Esa carta pastoral es histórica porque es probablemente el único documento de la Iglesia Católica durante los 31 años de dictadura de cuestionamiento a la dictadura de Trujillo. Se le conoce y se le conoció popularmente porque la carta pastoral fue leída en todas las parroquias del país. Y en La Vega se leyó en presencia del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, fue algo importante. Se le dice o se le conoce como la pastoral de las avispas. Esa carta pastoral, bueno, pues le están conmemorando los obispos. Siempre las cartas pastorales han sido documentos de referencia. Eran documentos muy bien sustentados, bien escritos, descriptivos, digamos, del estado de situación de la sociedad dominicana. Eso ha ido, obviamente, parece que disminuyendo en profundidad, en conceptualización, pero la gente sigue escuchando las cartas pastorales. Lo que uno no sabe es si los sacerdotes y los propios obispos le dan seguimiento y continuidad a las cosas que allí se dicen. Pero, de todos modos, esta carta pastoral está dedicada a reflexionar sobre el proceso electoral actual en el que estamos y pide un compromiso de los partidos políticos, una especie de pacto político, con la sociedad para realizar una campaña electoral sustentada en los valores de la convivencia, en el diálogo, en las propuestas y no en las diatribas ni en la campaña sucia. Rechaza el uso de los recursos públicos. El derroche de dinero público en el proceso electoral, incluyendo la profusión de publicidad en los medios de comunicación y el uso de los recursos del Estado y el despilfarro en general en estos procesos. Pide un compromiso de la sociedad, de los votantes, para escoger a candidatos que tengan propuestas. Así es, y también pide a la sociedad justamente el apoyo a la Junta Central Electoral en este proceso, que ha sido señalada por temas de, ¿verdad?, de situaciones que no ha emprendido, no ha hecho. Algunos dicen que ha habido falta de transparencia en algunos procesos, pero en definitiva todos entendemos que para que este proceso electoral, principalmente el de febrero, que es el que tenemos más próximo, transcurra de forma pacífica, tranquila y ordenada, hay que creer en la Junta y darle apoyo y de esta manera pues evitar que haya consecuencias nefastas para el país. Sí, así es. Yo creo que el documento puede servir ciertamente a los candidatos y a los partidos. Hay que tomar en cuenta que se trata de 2 procesos electorales, para no decir 3. El proceso electoral municipal, en donde las propuestas que se están haciendo no son propuestas necesariamente
conceptuales o propuestas de grandes acciones políticas porque no es del nivel presidencial. Estamos hablando de la solución de los problemas específicos de la comunidad, de los problemas de la calle, los problemas de subsistencia o de resolver asuntos del transporte, la organización del territorio, el uso de suelo, la sanidad pública, que está, por supuesto, en manos de las autoridades locales. Sí, y mira, y es triste que los candidatos para esas elecciones no hagan ese esfuerzo de profundizar en estas propuestas, debido a que todo se deja prácticamente en manos del Poder Ejecutivo. Y esos problemas que tú bien mencionaste se podrían corregir con un buen plan en cuanto a los municipios se refiere, por ejemplo, a las alcaldías. Sí. Entonces, que no hagan ese esfuerzo de por lo menos presentar un proyecto de gobierno, en el caso municipal, que sea satisfactorio, que pueda por lo menos plantarle cara a estas dificultades, es lamentable. Yo me detuve un poco a analizar y releí 2 o 3 veces el párrafo en el que ellos señalan todas aquellas cosas que deben tomar en cuenta los que se presentan como candidatos. Y hay un punto en el que ellos dicen, Samuel, que los candidatos deben defender el derecho a la vida de la madre y del niño en el caso de la mujer embarazada. Que para decidir, por ejemplo, sobre la interrupción de un embarazo, haya que primero proteger las 2 vidas. Es decir, ellos se refieren a un tema que está pendiente en el Congreso sobre el Código Penal y le están pidiendo a los candidatos a municipios, porque yo entiendo que esta carta pastoral abarca en primer lugar a las elecciones de febrero. No sé, y ellos probablemente emitirán otro documento. Quizás lo integren esa parte, claro. Porque tú sabes que a veces emiten 2 documentos, uno con motivo del Día de Duarte y uno con motivo de la carta pastoral de la Altagracia, que es esta, la del Día de la Altagracia, que la emiten antes, unos días antes, 5 días antes. ¿Y no estaría la iglesia de alguna manera condicionando a los candidatos o advirtiéndoles, bueno, mira, ellos dan... si no tenemos ese apoyo respecto al rechazo a las 3 causales, o por lo menos eso que tú señalas, de preservar la vida de la madre y del producto, pues entonces podría ser sancionado con el voto? Bueno, eso es... Mira, se ha demostrado que al final, cuando la gente se presenta a votar, ese tipo de reflexión o ese tipo de recomendación o presión no funciona. Pero eso es en la gente y en el candidato. El candidato dice, bueno, tengo que adoptar un discurso porque eso podría ser contraproducente. Bueno, ya ahí es el análisis de cómo es la mentalidad de los políticos dominicanos. Bueno. Tú sabes que tradicionalmente los políticos que van a elección popular son muy conservadores en la toma de decisiones y normalmente tienen más miedo que el votante. Es verdad. Digo, no sé, porque entiendo que probablemente entienden que pueden perder apoyo, más que apoyo electoral, apoyo logístico. Eso porque, es decir, la iglesia se mueve y tiene más influencia en sectores que son aportantes en las campañas más electorales. Profundo en el caso de la iglesia. Así es. Pero de todos modos hay que leer el documento de los obispos dominicanos de esta conferencia episcopal, esta reflexión sobre las elecciones y obviamente el apoyo a la Junta Central Electoral es importante, es un dato que debe tomarse en cuenta. Más allá de porque la Junta necesita el apoyo en general de la sociedad, porque es el árbitro de este proceso electoral y porque tensar mucho la cosa, como ya vimos que se tensó en la pasada contienda del 2016, no sirvió tampoco de mucho, aunque ahora el partido que más presiona es el partido en el que está Roberto Rosario. El de la Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo, así es. Vamos a la pausa.
Máximo Laureano desde Santiago con lo más reciente de la zona del Cibao. Máximo, buen día. Buen día, gracias. Ha estado lloviendo en Santiago desde el pasado viernes. Ha estado lloviendo todos los días. Es una situación de que en ocasiones son llovizna ligera, en otras ocasiones son aguaceros, se detiene, eh, pasa un tiempo sin llover y luego regresa la lluvia. Entonces, en esta situación ha estado Santiago desde el pasado viernes. De hecho, anoche hubo que parar el juego de pelota en algún momento porque las condiciones del estadio no eran las más adecuadas. Sin embargo, debido a la importancia del juego y como las reglas cambian para la serie final, que hay que continuar los partidos aún se suspendan o se pospongan. En fin, se pudo jugar, pero está en Santiago. Yo tengo una observación con lo de la Junta Central Electoral. Quiero que me permitan. Hay una resolución que habla del uso de cámaras fotográficas, celulares y demás, pero la Junta no tiene una especificación para los periodistas y reporteros, que debería haber una especificación para eso, porque cuando vamos a los recintos electorales tenemos problemas con la policía militar electoral. En todos los procesos quieren impedirnos que entremos a los recintos, que entremos a los colegios electorales, que tomemos fotos y ese tipo de cosas. Entonces la Junta debería hacer una observación sobre esa situación porque yo la he partido en cada proceso. Vamos a lo de Santiago. Ayer se conocía la revisión de la medida de coerción contra el payaso Kanki. Su nombre de pila es Kelvin Francisco Núñez Morel. Habíamos hablado de entrada de juicio preliminar, pero era revisión de medida de coerción. El juicio preliminar se iniciará el 25 de febrero, según nos han informado los abogados de la querellante, en este caso, Félix Porte. La jueza Chanel Grullón ratificó la medida de coerción contra Kanki, que hay que decir que ya hubo una primera medida de coerción de 3 meses, que en julio pasado se pusieron 3 meses más y que ahora se ratifica. Algunos abogados, expertos en la materia, sobre todo lo que son de la defensa de que Francisco Núñez Morel, establece que si se cumple el año y el Ministerio Público no ha presentado la acusación, entonces automáticamente hay que dejar libre a Kanki. Hay un debate sobre eso. Este viernes en Santiago se espera la visita de Gonzalo Castillo, el presidente municipal, provincial del PLD, senador de Santiago, Julio César Valentín Gililian, ha publicado en las redes sociales sobre esta visita de Gonzalo Castillo, que va a estar acompañando candidatos a alcalde en la provincia de Santiago, sobre todo a Abel Martínez. Ese es el anuncio que ha hecho el senador de Santiago, Julio César Valentín. Para las 9:30 de la mañana, en unos minutos, el Partido de la Liberación Dominicana está convocando a un encuentro de prensa y uno entiende que va a dar informaciones precisas sobre esta presencia de Gonzalo Castillo en Santiago y van a ofrecer algunos detalles de lo que será la marcha, caravana y otras actividades. El vertedero de Rafael, que ha sido un tema de debate por muchos años, pero ahora hay un enfoque nuevo. Y es que con la división territorial, con la elevación de Cienfuegos y esa parte del ingenio abajo, Rafael, como distrito municipal, entonces el vertedero de Rafael sería administrado por las nuevas autoridades de Santiago Oeste.
no por el municipio de Santiago. En ese sentido, el presidente, no, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Fernando Puig, está haciendo algunas observaciones diciendo que el vertedero de Rafael tiene que seguir administrado por el municipio de Santiago, porque estas nuevas autoridades van a llegar allí nuevas y no van a tener la experiencia, no van a saber cómo manejar esta situación. Bueno, gracias Máximo por ese Abel reporte. Martínez, Máximo, gracias. vamos. Sí, se nos acabó el tiempo, Máximo. Regresamos mañana. Regresamos mañana. Muchas gracias por el reporte. Falleció ayer en Puerto Príncipe el periodista Bernard Diedrichs, un periodista que trabajó en los años 50 y en los años 60, principios de los 60, en el Caribe, particularmente en República Dominicana, Cuba y Haití. Se estableció en Haití y falleció, se quedó viviendo en Haití, escribió varios libros, escribió un libro sobre Duvalier, sobre los Tontón Macoute, escribió un libro sobre la muerte del Chivo, en el caso de la muerte de Trujillo, el ajusticiamiento de Trujillo en República Dominicana, y era una referencia histórica importante. Sí. Falleció ayer, tiene su familia, pero fue Frans Duval, el director del periódico Le Noveliste, fue el que dio la información de que su familia le había revelado a los 93 años aproximadamente. Bernard Diedrichs era neozelandés, pero era haitiano, al final había nacido en el año 1926. Sí, y brevemente, antes de despedirnos, simplemente informar que la Junta Central Electoral convocó a los medios para el día de hoy para dar una información referente a la auditoría forense que realiza la empresa Alhambra. Así que pendientes a eso. Sobre las primarias del 6 de octubre. Correcto. Bueno, nos encontraremos mañana entonces.